Bueno, em, espero que hayan recibido todos el bosquejo, para que podamos seguir la clase. Yo voy a entrar a ver desde el bosquejo para que ustedes también me puedan seguir. Mm, Principalmente en la primera carpetita que yo les mandé, ahí teníamos nosotros el resumen de todo el libro, la cual nosotros vemos que desde el capítulo 8 al capítulo 11, hoy vamos a ver 8, 9 y 10, el 11 lo vamos a ver el otro lunes y ya voy a explicar por qué. Es importante que nosotros podamos, necesaria la comprensión de que el principio está dividido en estructura, en dos partes, que es la primera parte que hacía referencia a el y la segunda parte del libro que hace referencia a la batalla de la iglesia contra ya las fuerzas del mal, ¿no? Y en la primera parte, que es la que nosotros venimos viendo, ya hemos visto la primera visión, que es cómo empieza la revelación del capítulo 1 al capítulo 3, que ve al Cristo del Señor en la iglesia, con la iglesia, ¿no? Por eso aparecen las iglesias como los candeleros y Jesús en medio de ellos. Después hemos visto el capítulo 4 al 7, en la cual nosotros hemos visto que el Cristo es el Señor del universo, y hemos visto la adoración celestial, hemos visto los cuatro seres vivientes, y hemos concluido con el video que ustedes vieron esta semana sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis y su significado, ¿no? Y ahora vamos a ver en lo que sería la tercera subdivisión de la primera parte, o la primera mitad del libro, que es justamente del capítulo 8 al capítulo 11, ¿no? Y esto es importante resaltar porque debemos ver con esa claridad por qué se presenta acá en esta parte como Cristo, el sumo sacerdote delante del Padre. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer los capítulos que les pedí que lean el 8 al 11, para que más o menos ya estemos empapados del asunto, vamos a ver que es muy importante ver cómo está en esta visión, cómo empieza a desarrollarse, especialmente en el capítulo 8, nos da una clara imagen, gloriosa especialmente, de que Cristo es ese sumo sacerdote que está a nuestro favor, que es el que nos convenía, que es el sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros. Ahora, ¿por qué vemos esto justamente? Porque si nos remontamos nosotros a la visión que está mostrando acá, vamos a ver claramente que eh, estos primeros versículos del 1 al 5 del capítulo 8 debería ser el acople de lo que viene sucediendo en los capítulos anteriores, que son los sellos que se iban quebrando, ¿no? Entonces, comienza ya el capítulo 8 hablando del séptimo sello quebrado. ¿Se acuerdan que lloraba Juan porque no había nadie que era digno de abrir los sellos? Bueno, acá vemos nosotros que Jesús es el que quiebra y iba aconteciendo distintas cosas que Juan iba viendo por visión. Cuando llegamos al capítulo 8, nosotros analizando este capítulo, que vendría a ser la parte crucial de esta visión de Juan, nosotros podemos ver que ya no aparecen las aperturas de sellos, sino que ahora empieza a haber sonido de trompeta y comienza otra vez de nuevo a mostrarse toda la visión, pero esta vez ya de otras perspectivas. O sea, vuelve a comenzar todo. Acá vemos nosotros que comienza cuando se toca el séptimo sello, empieza a haber trompetas. Y desde esa perspectiva escatológica que nosotros estamos estudiando, necesitamos ver lo que sucede acá. ¿Sí? Ahora, comienza diciendo, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi los ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó del incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Inmediatamente, como respuesta de estas oraciones de los santos, comienzan a ver el sonido de las trompetas. Ahora, es muy importante ver por qué, si hay algo que tiene que traer mucho consuelo y mucha paz al pueblo de Dios, es justamente derribar la imagen o la idea que Satanás muchas veces nos pone en la cabeza de que Dios no nos oye, que nuestra oración no llega al techo, que a veces me canso porque no sé si Dios me escucha o no me escucha. Ese texto le da mucho hincapié, mucho énfasis a lo que es justamente la oración. Y más allá de la oración, que no es por nuestra propia fuerza, más allá de eso, es por la tarea intercesora de Jesucristo, que es el sumo sacerdote. Yo voy a leerle un breve comentario del doctor Martin Lloyd Jones sobre este punto, y cuando hace referencia acá a que ya no se trata de sellos, sino que ahora comienza a haber sonido de trompeta, lo que nosotros podemos ver es que este capítulo 8 nos da una imagen de que las oraciones de los santos están ascendiendo delante de Dios, o sea, llegan delante de Dios, pero no por sí sola, no por un propio poder de los santos, sino por el incienso proporcionado por el mismo Señor Jesucristo. Acá nosotros vemos que dice un ángel, ¿sí? También dentro de las figuras, como hemos expresado nosotros ya en los capítulos anteriores, y lo que vamos a ver, cuando hace referencia a un ángel que tiene gran poder, está haciendo referencia a Jesús, a Cristo nuestro Señor. Él es el sumo sacerdote. Entonces, el incienso proporcionado por el propio Señor Jesucristo se añade a las oraciones de tal modo que al orar, nuestras oraciones se cubren de incienso del propio Señor Jesucristo. O sea, el incienso es el olor, es lo que se echaba sobre las brasas para que haya un olor, un humo que lleva un olor fragante delante del Señor. No hay nadie que tenga mejor presencia delante del Padre, si no es el propio Hijo, el Señor Jesucristo. De esa forma, son aceptadas por Dios. ¿Por qué? Porque está llena del incienso que es del propio Señor, la propia presencia del Señor, así que son aceptadas para con Dios. Nuestras oraciones, dice Martin Lloyd Jones, van a través de Él. Y acá vemos claramente que Jesús, cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, acá vemos nosotros que nuestras oraciones llegan a Dios Padre a través de Él, a través del incienso que es su persona y a través de su obra perfecta, porque Él es el sumo sacerdote, Él es el sacrificio, Él es el acepto del Padre. Por eso es que nosotros vemos que esta serie de trompetas comienzan a sonar después como un resultado de que las oraciones del pueblo de Dios a través de Jesucristo han llegado al Padre. Y estas oraciones tienen una tendencia muy clara de marcar que hay dolor ante la persecución, que hay llanto, que hay lamento del pueblo de Dios, y las oraciones que hace es justamente para recibir consuelo y para encomendar al Señor que su justicia y su santa venganza sea la que haga las cosas y no nosotros. Entonces lo que podemos ver nosotros es que estas trompetas que hace referencia comienzan a desatar una serie de juicios sobre la tierra, no sobre el pueblo de Dios, sino sobre los enemigos del pueblo de Dios, sobre los que han rechazado el Evangelio, sobre los que aborrecen el Evangelio, los que persiguen y odian a la iglesia. Entonces empezamos a ver esto, porque lo preguntamos, ¿qué representan esta serie de trompetas? Y claramente no podemos tener duda, y queda bien en claro, que estas serie de trompetas están haciendo referencia a la advertencia del juicio final que se avecina como castigo, de modo que las trompetas
vendría a ser como un llamado de atención, como que va a suceder algo pronto y que la iglesia está siendo testigo de lo que está pasando o lo que va a pasar. Cuando dice que se hizo silencio en el cielo, ¿sí? Comienza así el versículo 1 del capítulo 8, que cuando él abrió el sexto sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora aproximadamente, no es literal, pero está haciendo referencia a qué. ¿Qué significa esto? Que es algo muy profundo. Puede interpretarse como un momento muy solemne, como una atención y reverencia de los juicios que Dios va a desencadenar sobre la tierra. Ustedes dense en cuenta que muchas veces cuando está por interpretar la orquesta en alguna sinfonía, el director de la orquesta que toma la batuta levanta sus manos y espera por un momento y hay un profundo silencio en toda la sala, en todos los instrumentos, no vuela una mosca, porque es que el momento que él dé la orden comienza la música a ser interpretada. Ese silencio es un silencio con presencia, es un silencio que anticipa algo que va a acontecer. Entonces, el solo hecho de ver de que el cielo guarda silencio es porque en ese momento va a comenzar a través de el resultado de las oraciones de la iglesia militante, la iglesia que está en batalla, la iglesia que está siendo el baluarte de la verdad en el mundo caído, en el mundo oscuro. Nosotros vemos de que va a haber claramente sufrimiento, dolor, muerte de los propios integrantes del pueblo de Dios. Jesús lo dijo por causa de la palabra lo que va a suceder. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Es que se puede interpretar esto como una anticipación, como algo que va a acontecer y como que van a empezar a desatarse los juicios de Dios sobre la tierra. Y desde esa interpretación que nosotros le estamos dando a través de la palabra, vemos que es un recordatorio de la santidad de Dios, de la soberanía de Dios y de la perfecta justicia de Dios, que ante la provocación del pecado, Dios va a actuar. Dios va a actuar. Siempre hay un silencio previo antes de que acontezca algo. La calma antecede a la catástrofe, dice, ¿no? Siempre es como que ese silencio que habla, ese silencio que manifiesta que algo va a suceder, ¿no? Es cuando tal vez uno puede ver que alguien le levanta la voz a alguien de una forma inesperada, entonces todos se quedan callados a ver qué va a pasar con la reacción de otro, ¿no? Bueno, ese silencio está haciendo referencia a la preparación. Ahora, lo que nosotros vemos desde el versículo 7 del capítulo 8 en adelante, es que empezamos a ver nosotros cómo se empiezan a desatar lo que vamos a conocer y vamos a entender de los juicios parciales de Dios. Pero desde el versículo 2 al versículo 5, claramente se ve que los ángeles, 7 ángeles, se preparan para tocar trompeta. Están listos ellos esperando el momento de empezar a sonar las trompetas, las cuales claramente desencadenan en esa serie de juicios catastróficos en la tierra. Y esto sí nosotros podemos entender que los juicios en la figura de la visión sí son juicios que van a ser llevados a cabo y literalmente sobre la tierra. O sea, las figuras que nosotros vemos son simbólicas, pero el mensaje que trae la palabra es una realidad. Y esto es lo que nosotros podemos ver, que había otro ángel que estaba listo para recibir las oraciones de los santos y llevarlas con incienso delante del trono de Dios, y vemos nosotros cuál es el resultado de nuestras oraciones. Así que mis hermanos, consuelo número uno, la iglesia tiene el privilegio de que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, escuche mi oración, oiga mi oración. Yo lo conecto tanto con el Salmo 40 que dice, pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi clamor. Y lo maravilloso de esto dice que él se agachó, él se puso a escuchar mi clamor, ¿sí? Se inclinó a mí.
y oyó mi clamor. Ningún rey, ninguna eminencia, ni nadie que tiene autoridad y poder se va a postrar a escuchar a un pecador. Sin embargo, el Señor lo hizo. Garantía de que nuestras vidas delante del Señor valen, importan y tienen mucho sentido cada vez que nosotros elevamos una oración al Señor. Por eso es que como resultado de las oraciones, vemos que algo empieza a pasar. En el bosquejo que ustedes tienen allí, expreso lo siguiente. Esto es significativo porque nuestras oraciones, las oraciones de los creyentes, tienen un papel en el cumplimiento del plan de Dios. ¿Saben qué va a pasar en este tiempo final antes de la venida del Señor? La iglesia va a comenzar a despertar un espíritu de oración. Vamos a empezar a sentir, y ya lo estamos empezando a ver, que hay una necesidad de orar y clamar al Señor. ¿Por qué? Porque claramente hay una conexión entre las oraciones de la iglesia y los juicios que van a comenzar a suceder, que claramente está mostrando que es la respuesta de parte de Dios a las oraciones de su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a notar acá? Si ustedes ven en sus Biblias, desde el versículo 6 del capítulo 8, cuando empieza la trompeta, van a notar ustedes el versículo 7 que dice, y la tercera parte de los árboles se quemó. Versículo 8 dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Versículo 9 dice, y la tercera parte de las naves fue destruida. El 10 dice, y la tercera parte de los ríos y sobre sus fuentes de aguas. El versículo 11 dice, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo. Versículo 12 dice, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte del sol, y la tercera parte de las estrellas. ¿Por qué resalta y repite permanentemente la tercera parte? Porque los juicios que nosotros empezamos a ver no es el juicio final, sino son juicios temporales, parciales, la cual tiene un profundo motivo del por qué se resalta esto. No voy a entrar en el detalle de cada cosa, acuérdense que no vemos detalles, sino que vemos el mensaje, qué es lo que está transmitiendo, que como respuesta de las oraciones de un pueblo que sufre, de un pueblo perseguido, un pueblo que es maltratado por causa del Evangelio, Dios recibe las oraciones por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, y la respuesta es que lo que va a comenzar a acontecer es que Dios empieza a enviar juicios, pero los juicios son parciales. Cada una de las primeras 4 trompetas que empiezan a sonar, empiezan a suceder juicios en la tierra. Fíjense, sobre la tierra, el mar, las aguas dulces, los cuerpos celestes. Estos juicios son parciales. ¿Por qué? Porque afectan 1/3 de cada uno de estos elementos, no la totalidad, lo que indica que aunque los son severos claramente, pero que todavía no es el juicio final. Y lo que nosotros vemos que desde la perspectiva que nosotros estamos interpretando este libro de Apocalipsis, estos juicios parciales tienen que ser vistos como advertencias o preludios de un juicio definitivo de parte de Dios y recordando a la humanidad de la necesidad de un arrepentimiento. O sea, cada uno de esos juicios que vemos que son parciales tienen como intención de llevar al pecador al arrepentimiento, al quebrantamiento. Por eso es que la idea central de este pasaje es que Apocalipsis 8 dice, es la introducción a los juicios de las trompetas como una respuesta a la rebelión del mundo contra Dios. Y estos juicios son parciales, sirven como un medio de advertencia, preparando el camino para lo que va a ser el juicio final y la consumación del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que trae a la iglesia? Consuelo. ¿Por qué? Porque a pesar de la gravedad de estos juicios descritos, lo que está trayendo esta cita es consuelo para la iglesia. Primero, habla de la soberanía de Dios. Cuando dice que se hizo silencio en el cielo y la preparación de los ángeles para tocar las trompetas,
están dando un énfasis claro de que Dios es soberano sobre toda la historia y que nada ocurre fuera de su control. Todos los creyentes pueden confiar, incluso en medio de los juicios de Dios, que Dios está ejecutando un plan perfecto. Estos no son producto de casualidad, estos no son por cambios climáticos o cosas que están aconteciendo como si fuera que Dios está ajeno a esto. Todas las cosas están predichas justamente para que se entiendan que lo que sucede es cumplimiento de algo que Dios ya lo anticipó, ya lo avisó. Las oraciones de los santos es otro énfasis que se da en este texto para darle consuelo al pueblo. Así que el hecho de que las oraciones de los santos se mezclen con el incienso, que es el servicio y el ministerio sacerdotal de Cristo, y que se presentan delante de Dios, son nuestras oraciones las que son escuchadas por el Señor y tienen un claro efecto en el juicio que Dios empieza a dar. Y esto nos trae un recordatorio del poder y de la importancia de la oración y especialmente en los tiempos de tribulación. Va a venir momentos difíciles, va a venir momentos de tribulaciones para la iglesia. Orad, orad. Es lo que Jesús le decía a sus apóstoles cuando estaba en Getsemaní. Velad y orad para que no entréis en tentación. Los momentos difíciles iban a venir, pero la necesidad de estar atentos y vigilantes y orando era algo que la iglesia debía hacer, ¿no? Y por último, en el énfasis que está dando a la iglesia como consuelo, es que estos juicios como advertencias, aunque son duros, severos, porque son cataclísmicos, son cosas que van a afectar a la naturaleza, y a través de la historia ya hemos visto tsunamis, ya hemos visto terremotos, ya hemos visto inundaciones, hemos visto tragedias que se han dado, lo que nosotros podemos ver que esas son cosas que Dios va mostrando cómo Él tiene autoridad sobre todo. No nos olvidemos que ya hubo un juicio parcial, universal, en la cual se llevó adelante a través del diluvio. Y nosotros vemos también de que Dios ha sido quien tenía el control al traer a los animales, al permitir que que Noé entre al arca y que Dios cierre la puerta del arca y que luego Dios haga descender las aguas. O sea, un Dios que está en control absoluto de todas las cosas. Así que esto nos sirve de recordatorio de la paciencia de Dios y del deseo de que todas las personas vuelvan a Él antes del juicio final. Por eso es que es muy importante ver que la iglesia en Apocalipsis es una iglesia que tiene un mensaje, la palabra de arrepentimiento, y que va acompañada con el respaldo de los juicios que Dios da para provocar ese arrepentimiento. Ahora, cuando nosotros vamos al capítulo 9, entramos a algo que nos empieza a llamar más la atención, tanto el capítulo 9 y el capítulo 10. Y ustedes van a ver que acá aparece algo tal vez terrorífico, ¿no? Aparecen unas langostas, unos seres extraños, ¿no? Y comienza diciendo, el quinto ángel tocó la trompeta y dio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió del pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, dice, como tienen poder los escorpiones de la tierra, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que acá vemos nosotros de que esta descripción habla de algo duro, algo difícil, algo que está mostrando como un clímax, una tensión fuerte de estos juicios. La quinta trompeta marca el inicio del primer ay y se revela una visión aterradora, ¿sí? Y esta estrella que hay del cielo comúnmente es interpretado o representado como que Satanás cuando fue lanzado, que eso lo vamos a ver nosotros en el capítulo 12, porque se vuelve a repetir la visión, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, yo veía a Satanás caer como del cielo como un rayo? Bueno, está narrando otra vez la historia desde la primera venida hasta la segunda venida. Todo eso está mostrando lo que va aconteciendo en la visión. Entonces, recibe la llave del pozo del abismo, librando las plagas de langostas que atormentan a los seres humanos y que
tienen un significado de la cual Martin Lloyd-Jones está hablando no de las langostas literalmente de los insectos, como lo podemos ver que ha sucedido en las plagas de Egipto, sino que está haciendo referencia a algo que se manifiesta muy claramente en el relato de la culpabilidad del hombre que dice Pablo en su carta a los romanos, en la segunda parte del capítulo 1, cuando habla de la culpabilidad del hombre, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ver esta realidad, vamos a ver que esas langostas que está dando y lo que está trayendo esa destrucción está claramente manifestando algo que el hombre lo manifiesta, que es su propio descontrol, su propia miseria. Por eso dice que en Romanos capítulo 1, cuando dice que el hombre dejará su condición de hombre y se encenderá lascivia unos con otros, haciendo hechos vergonzosos. Bueno, el análisis que hace Martin Lloyd-Jones sobre estos tres primeros versículos, del 1 al 3 del capítulo 9, dice, ahora bien, a esto es lo que nos referimos cuando decimos que ciertos periodos de la historia es como que si se desataran los infiernos mismos, como que si todas las restricciones impuestas por Dios fueran levantadas y que el diablo y todas sus fuerzas tuvieran permiso para hacer lo que quisieran con los hombres y con las mujeres del mundo. ¿No notan ustedes como que pareciera que estamos en el tiempo que Jesús dijo que la maldad irá en aumento? ¿No están viendo el nivel de promiscuidad que se está dando, el nivel de descontrol y anarquía y que la gente no quiere tener ningún tipo de restricción? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando Dios refrena su gracia común y está dando autoridad o autorización a que Satanás tenga libertad para hacer cosas sin restricciones? Vemos que se manifiesta a través del pecado del hombre. Y resalta Martin Lloyd-Jones lo que dice que el apóstol Pablo enseña justamente la segunda parte de Romanos capítulo 1, que toma la historia del mundo como algo que se va a manifestar. Dios levanta sus restricciones, como dice el versículo 28 del capítulo 1, y los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No solo el pecado y la inmoralidad, sino también las perversiones de los hombres, por ejemplo, como estamos viendo ahora, la sodomía, la homosexualidad, el lesbianismo y todo lo que estamos viendo, Dios es el que restringe la posibilidad de que Satanás no haga cosas, sino que le está dando cierta libertad y que el hombre se está manifestando. Bueno, a través de esta visión, es como que vemos que esa expresión de esas langostas está hablando de la perversidad del hombre que se está cada vez manifestando con mucho más fuerza, ¿no? Podemos ver nosotros que los tiempos ya no son como antes, ¿no? Lo que ya peinamos canas como yo algunos, saben que los tiempos están acelerados y que han cambiado y que las cosas ya no son iguales como antes, están tomando un sentido mucho más aterrador, ¿no? Pero ¿qué dice? Fíjense ustedes el versículo 4 del capítulo 9. Dice, y se les mandó, ahí vemos señorío, autoridad de parte de Dios, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra y las cosas verdes alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. Ay, diríamos nosotros, ¿no? Pero dice que no tuvieran el sello de Dios en su frente. O sea, nosotros, ¿cuándo fuimos sellados? ¿Cuándo es que nosotros fuimos sellados por el Espíritu? Pues no fuimos sellados nosotros cuando repetimos la oración del arrepentido. La Biblia nos muestra de que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Nuestros nombres estuvieron escritos antes de la fundación del mundo. Nosotros somos salvados porque nosotros hemos sido escogidos y nuestros nombres ya estaban escritos y nosotros fuimos sellados por el Espíritu para la posesión de la redención adquirida por nuestro Señor Jesucristo.
Así que nosotros no vamos a tener la posibilidad alguna de tener la marca de la bestia ni nada de esto, porque claramente lo que hace referencia en este libro es que los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida son los destinatarios de estos juicios parciales que Dios está dando. Por eso es que nosotros vemos que los que no tuvieran el sello de Dios en su frente, como diciendo no son escogidos, son los que van a empezar a tener esto. Fíjense, les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere a un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Está diciendo, aunque sea terminar con ese tormento. ¿Qué estamos viendo acá? Que el clamor de la iglesia pidiendo justicia, Señor, vénganos a nosotros. Eso es lo que vamos a ver nosotros más adelante de la voz de los mártires que estaban clamando. El Señor es el que hace justicia, pero esta vez estos juicios parciales son para traer arrepentimiento, quebrantamiento, y que el Señor pueda empezar a ser visto como el único que puede salvar. Pero hay algo que sucede acá. Si nosotros vemos en esta expresión que estamos viendo del versículo 1 al 12 del capítulo 9, vemos que este juicio es limitado, ya que no pueden destruir a toda la humanidad, solamente atormentarla. Lo que Dios dice aún está restringiendo el excesivo mal sobre todo. Pero es claramente lo que nosotros vemos en estos versículos de que hay un Dios soberano que controla las cosas, que permite y que no permite o restringe todo lo que se está manifestando allí. Desde el versículo 13 del capítulo 9 hasta el versículo 21, empezamos a ver otras figuras y que claramente otra vez trae el conflicto, la gravedad del juicio y el consuelo para la iglesia, siempre haciendo énfasis de lo mismo, nada más que lo estamos viendo de distintas perspectivas. Así que la sexta trompeta, que es el segundo ay, que nosotros podemos empezar a ver el segundo ay, dice el versículo 12, pasó el primer ay y vienen aún 2 ayes después de esto. El segundo ay, ¿sí? Desata 4 ángeles y que dice que habían sido atados en el río Éufrates. Estos ángeles liberan el ejército de 200 millones de jinetes que no tienen nada que ver con la visión de los 4 jinetes que hemos visto nosotros en la clase del video, sino que ahora empezamos a ver que estos tienen otro tipo de figura y de temor, de tenor. Estos jinetes, estos 200 millones de jinetes, matan a 1/3 de la humanidad y son descritos como jinetes y sus caballos es igualmente terrorífica porque lo que está mostrando es las fuerzas destructoras que Dios autoriza y Dios permite como juicio y castigo para los rebeldes. No está hablando de los santos porque la prohibición es que no toque a los que tienen el sello de Dios en su frente. ¿Se dan cuenta? O sea, hay cosas que la iglesia en aquel momento sabía que se le venían momentos duros, pero Dios dice, no hasta donde yo les permita, no hasta donde yo se los prohíba. Dios siempre está en control. Y eso es lo que nos enseña la palabra, confiar que no somos probados más de lo que no podemos resistir. Así que, ¿qué vemos nosotros? Que a pesar de la gravedad del juicio, la humanidad no se arrepiente. Y esto es tremendo. Esto es terrible. Dice desde el versículo 20 del capítulo 9, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, no está hablando del pueblo de Dios, sino de los pecadores que se oponen al Evangelio, que son enemigos de la iglesia, que no quieren saber nada con Dios, esos hombres que no murieron con estas plagas, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
¿Ven ustedes por qué se proclama que Dios es justo? Jesús le dijo en el discurso a Nicodemo que Él no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya está bajo condena, su pecado los condena. Y aquellos que han recibido de parte del Señor la gracia para ser salvos, van a vivir claramente en esa etapa de restauración. Pero fíjense en lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús fue muy claro, por eso en el mismo capítulo 3 dice Jesús en el versículo 17, porque no me envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Por lo tanto, este patrón de conducta es exactamente lo mismo que pasó en Egipto cuando por boca de Moisés 10 plagas fueron anunciadas y cada vez se endurecía más el faraón y más y terminaron, todos murieron en el mar siendo tragados por las aguas, porque no se arrepintieron. Lo mismo vemos acá. Dios no es malo al condenar. Dios es justo para condenar al pecador, misericordioso por quienes acuden a Él por la fe en Jesucristo, creyendo en el Evangelio del Señor. Por eso es que nosotros podemos ver que esto es una gran enseñanza a través de toda la historia de cómo vemos nosotros que el cristianismo se ha ido expandiendo hasta lo último de la tierra con el mismo mensaje. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la idea. Ahora, lo que vamos a ver nosotros ya en el capítulo 10, vemos nosotros como aparece algo que es curioso acá. Él habla del ángel con el librito, ¿no? El ángel con el librito, esta aparición de un ángel poderoso. Del 1 al 7 dice, y vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, que tenía en su mano un librito abierto, y se puso de pie sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las palabras, las cosas de estos 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie en el mar y sobre la tierra levantó la mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, y creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas de ella, y el mar y las cosas que están en él, y que su tiempo no sería más, sino que los días de su voz, el séptimo ángel que cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, y como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿De quién está hablando? ¿Quién es este ángel poderoso? ¿Quién es este ángel que tiene esta apariencia como de un sol, como que tiene autoridad para pararse sobre la tierra y sobre el mar, autoridad sobre todo lo creado? ¿Quién es este ángel que está hablando y que su voz es como la de un león? Pues ya lo sabe usted. Este ángel está claramente haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez es el que nos encomendó a nosotros a tener el mensaje que íbamos a ser enviado en su nombre hasta lo último de la tierra. El mensaje de parte de Dios, el mensaje de salvación. Y este ángel tiene claramente la apariencia majestuosa para que nosotros podamos ver como una autoridad divina y portando un mensaje que estaba oculto y que no lo conocían, pero que luego se da a conocer y que dice, no vayas a escribir nada, solamente sella. ¿Saben cuál es la prohibición que Dios ha dado
es que nadie altere su palabra, que nadie ni le añada ni le quite nada a su palabra. Y Pablo es aquel que hizo referencia que aquel que quiera pervertir el Evangelio sea anatema, sea maldito. Mis queridos hermanos, ese mensaje es lo que dice el versículo 8 al 11, que empieza a describir qué es lo que produce. Versículo 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, el que está en pie sobre la tierra, y sobre el mar y sobre la tierra. Y dice, y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo, toma, cómelo y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Pues así es el Evangelio. Así es el Evangelio, dulce en nuestra boca, pero es agrio a nuestro estómago por la consecuencia que trae ese mensaje. Si usted va a predicar el Evangelio, hermano, bíblico, el mensaje verdadero, el Evangelio de Jesucristo ofende. El Evangelio de Jesucristo irrita al pecador. El Evangelio de Jesucristo no trae ningún tipo de mimos al alma, sino que confronta con su pecado. El Evangelio que sale de nuestra boca es aceptado por Dios, es el mensaje dulce, pero la consecuencia es amarga. Nuestras vidas pasan a ser inmediatamente aborrecidas por nuestros padres, nuestras madres, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros vecinos, por todos, porque Jesús dijo, Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque ellos han guardado mi palabra. Hermanos, tener la palabra del Señor nos lleva a ver esto. Por eso dice el versículo 10, cuando tomé del libro de la mano del ángel, lo comí, era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Saben qué estaba diciendo? Iglesia, ustedes tienen el mensaje más bello en sus bocas, pero la consecuencia cuando ustedes lo predican va a ser una amargura tremenda, no por lo que es el mensaje, sino por la consecuencia de predicar el Evangelio. Esto tiene un preludio que no lo vamos a llegar a ver ahora, porque esto vamos a ver el lunes que viene, el capítulo 11 de los famosos dos testigos que aparecen allí en el Apocalipsis y que hay muchas preguntas. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Será Elías? ¿Será Enoc? Los dos que no murieron según la Biblia. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo podemos interpretar con esta misma introducción del capítulo 9, capítulo 10 que venimos viendo? Pues dice el versículo 11 del capítulo 10. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué está diciendo? Es necesario que prediques la palabra en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Siempre el énfasis es que el evangelio debe ser predicado a toda criatura. Pero lo que va a causar el evangelio es que la iglesia sea perseguida, que la iglesia sea atormentada por los moradores de esta tierra. Y por eso es que nosotros estamos llegando al final de la primera parte de las dos divisiones que tiene el libro de Apocalipsis. Y como verán, siempre se repite lo mismo. Lo que sucede con la vida de la iglesia desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, mostrando la obediencia, la persecución, el tormento, pero inmediatamente el juicio de Dios y la victoria de la iglesia. Lo que vamos a ver el próximo lunes, que es estos dos testigos, que le voy a pedir que lo vuelvan a leer el capítulo 11, donde hace referencia a lo que sucedió con estos testigos y qué es lo que pasó cuando estos dos testigos mueren con todos los habitantes de esta tierra, cómo celebraban y se gozaban viendo que habían muerto, pero cuando vuelve vida en ellos y ellos se levantan, algo nos deja como enseñanza también. Entonces, mis hermanos, el otro lunes vamos a ver el capítulo 11 específicamente porque hay muchos detalles para ver allí. Y allí vamos a ver el capítulo 12 después como una bisagra que va a darnos la introducción a la segunda parte del libro,
donde comienza la cuarta visión. Y así vamos a ir viendo en esas formas de interpretar Apocalipsis, de que es la misma historia que se repite 7 veces y que muestra siempre la victoria de Jesucristo con su iglesia sobre las fuerzas del mal. Así que, mis hermanos, es un libro para poder deleitarnos, amar y aplicarlo a nosotros mismos, porque este libro le sirvió a la iglesia primitiva, le sirvió a la iglesia que estaba en persecución, a la iglesia a través de toda la historia del cristianismo de estos 20 siglos que va de vida, y nos va a servir a nosotros. Y si somos nosotros los últimos antes de la venida de Cristo, pues nos va a servir muchísimo de consuelo el saber que Dios está soberanamente en control de todas las cosas y que Él mismo, como dice el final de Apocalipsis, enjugará los ojos de todos los que hemos llorado por causa del Evangelio. Y no hay nada más hermoso que ver la gloria misma del Señor recibiendo a todos los que se han mantenido fieles y firmes delante del Señor. Quiero decirte que los méritos nuestros no descansan por nuestras obras, sino por las obras ya logradas de Jesucristo para nosotros. Nosotros perseveramos porque Él, Jesucristo, nos preserva. Así que, mis hermanos, espero haberles ayudado en esta noche a través de esta clase, pero nos va a llevar a nosotros a resaltar principalmente el énfasis de estos capítulos. Concluyo con la parte del consuelo y de las advertencias de estos capítulos. Los juicios llaman al arrepentimiento. Estos capítulos resaltan la severidad de los juicios de Dios como medio para llamar a la humanidad al arrepentimiento. Aunque ya la Biblia dice que ni aún así se van a arrepentir ni van a dejar de adorar a los demonios. Pero vemos nosotros que hay soberanía de Dios. La persistente negativa de la humanidad a arrepentirse, incluso frente a los juicios, sirve como advertencia solemne de la dureza del corazón del ser humano y la necesidad urgente del arrepentimiento. Ahora, todos tenemos familiares, amigos, personas que amamos que están endurecidas y que están claramente enceguecidas y que están bajo condenación. Pero hemos aprendido hoy que nuestras oraciones son mucho más poderosas de lo que nosotros nos imaginamos. Nuestras oraciones tienen realmente mucho que ver, porque las recibe nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo y la presenta delante del Padre, y como respuesta viene el quebrantamiento. Por eso es que nosotros damos gracias al Señor por este libro. Lo segundo que vemos como conclusión es que el control soberano de Dios es absoluto. Y a pesar de la aparente intensidad en el pecado desatado, Dios sigue estando en control soberano. A veces nos aterra ver el nivel de violencia, el nivel de promiscuidad, cómo el mundo está desenfrenado a la deriva, pero Dios no ha perdido el control. Los juicios son limitados, dirigidos, y el mensaje escondido en los 7 truenos indica que Dios tiene un plan que se está desarrollando en su perfecto tiempo. Y lo que vemos nosotros como la tercera parte de este énfasis final es la dulzura y la amargura del Evangelio. En el capítulo 10 nos ofrece un consuelo específico para la iglesia. Aunque proclame el mensaje de Dios puede ser una tarea difícil y amarga, hay una dulzura inherente en saber que estamos participando en el cumplimiento del propósito divino de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, lo que nosotros simplemente podemos hacer es glorificar al Señor y darle gracias al Señor, porque en medio de todas estas pruebas no hay ni un momento en que el Señor pierda el control. Y lo vamos a ver el próximo lunes cuando veamos el capítulo 11. Cuando veamos estos 2 testigos, quiénes son, qué hacen, qué representan y qué es lo que produce el mensaje que estos 2 testigos van a dar. Así que espero haber sido claro y haberles ayudado a comprender un poco más esta parte del libro de Apocalipsis, que es la parte
final de la primera etapa para luego entrar a la segunda.